Esta semana en el Colegio Nacional, Cambio Climático, Ciencia y Política, Desarrollo Sustentable, Ciencia, Innovación y Tecnología, Gramática, Cultura e Identidad. Venustiano Carranza, a 100 años de su asesinato, Newton y la peste negra. Esta semana en el Colegio Nacional, Cambio Climático, Ciencia y Política, Desarrollo Sustentable, Ciencia, Innovación y Tecnología, Gramática, Cultura e Identidad. Venustiano Carranza, a 100 años de su asesinato, Newton y la peste negra.
Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos del Colegio Nacional. Gracias por acompañarnos en esta conferencia para conmemorar, que quiere decir recordar juntos, los 100 años del asesinato de Venustiano Carranza. Como ustedes saben, el Colegio Nacional ha hecho un enorme esfuerzo para impartir el mayor número de conferencias, charlas, seminarios durante esta emergencia nacional. De hecho, los invito mañana, Luis Felipe Rodríguez, con la coordinación de Antonio Lascano, van a hablar sobre Newton y la peste negra. Pero bueno, en mi caso, dejemos a Newton, dejemos a la peste negra y a Venustiano Carranza, que repito, hoy se cumplen los 100 años de su asesinato. Amigos, he dividido esta charla en 7 puntos. El primer punto tiene que ver con el impacto político constitucional y el impacto histórico, podríamos decir, de este terrible asesinato de hace 100 años. Y entonces poder señalar que Venustiano Carranza fue, y subrayo con todos mis deseos, el último presidente asesinado en funciones. Este es más bien un deseo histórico más que una aseveración fáctica. En realidad, Venustiano Carranza fue el segundo presidente asesinado en funciones, asesinado en el puesto, 7 años después de Madero. Pensarán que Álvaro Obregón fue otro presidente asesinado en funciones. No es el caso. Álvaro Obregón no era presidente, ni siquiera era presidente electo, dado que las elecciones aún no habían sido calificadas. Álvaro Obregón lo que era el virtual ganador. De hecho, no había duda porque era candidato único, pero repito, las elecciones de 1928 aún no habían sido calificadas. Sabemos ciertamente de otros presidentes muertos en funciones, ¿sí? Pero no asesinados. Por ejemplo, el primero sería Miguel Barragán, presidente entre 1830 y 36, sustituyendo a Antonio López de Santana cuando se aventuró ante, digamos, la guerra de independencia de Texas. Él murió, algunas fuentes modernas dicen que de tifo, las fuentes de su época hablan de la peste pútrida, así es como califican a Miguel. Sospecho es chosno del secretario de Educación Pública, porque este Miguel Barragán era hijo de una señora de apellido Moctezuma, descendiente de la familia Moctezuma, esta familia pues reinante en el México prehispánico. Después de Miguel Barragán, Juárez también murió en funciones siendo presidente, pero murió también por motivos de salud. Y bueno, ya que menciono a Juárez, podríamos decir que otro gobernante que murió en el puesto fue Maximiliano. Seguramente algunos liberales arquearán las cejas, los conservadores aplaudirán. El caso es que Maximiliano no era presidente, era emperador, pero sí que murió todavía lo que él consideraba con toda la legitimidad y todo el cargo. Pero lo importante, amigos, es señalar, me voy a reducir únicamente a Madero y a Obregón, ¿sí? Que estos 3 presidentes, aunque repito, Obregón aún no era presidente, Madero, Carranza y Obregón, murieron en el contexto histórico de la Revolución Mexicana. Esto es, murieron en un periodo de violencia generalizada. Y las consecuencias de sus muertes, de sus asesinatos, fueron tremendas. En el caso de Madero, después de su muerte sobrevino la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta, una lucha que se prolongó casi por año y medio y que le costó al país decenas, por no decir que centenares de miles de muertos.
En el caso de Álvaro Obregón, con todas las salvedades que ya mencioné, su asesinato, su muerte generó el maximato, esto es, 4 presidentes en tan solo 6 años con una crisis constitucional y con una crisis política de verdad irrepetida, afortunadamente, en la historia nacional. Lo curioso, amigos, y este va a ser el último punto, vamos a regresar, este es el punto 7, entre los que dividí la charla de hoy, el asesinato de Carranza. Es horrible que lo diga, resultados positivos para. Pero repito, esto será el fin de la charla y a ello volveré cuando concluya con los siguientes puntos. El punto número 2, amigos, es que el asesinato de Carranza fue uno de los hechos históricos, sobre todo del periodo revolucionario, pues más cercano a eso que llamamos un hecho literario, un asunto novelable. Y de hecho, el asesinato de Carranza ha generado, como muy pocos otros en el proceso revolucionario, muchas crónicas, muchas memorias, muchos testimonios. Yo diría que las mejores crónicas fueron las que escribió varias, no lo escribió nada más una vez, lo hizo varias veces, Francisco L. Urquizo. Las más famosas serían el México Tlaxcalantongo y el asesinato de Carranza. Es prácticamente la misma narración, distinto título. Les gustan las crónicas históricas, esa es una maravilla. También están las descripciones de Martín Luis Guzmán en este texto, en este libro que se llama Muertes Históricas. Martín Luis Guzmán no estuvo presente en Tlaxcalantongo, en la muerte de Carranza, en el asesinato de Carranza. Sin embargo, su reconstrucción histórica es, bueno, ustedes saben lo que es la prosa de Martín Luis Guzmán. También está una novela histórica de Fernando Benítez, El Rey Viejo. Se refiere a Carranza, el rey ya incapaz de mantenerse en el poder, pero también incapaz de imponer un sucesor, de ahí el nombre de El Rey Viejo. Ahora, ¿por qué este hecho acontecido hoy hace 100 años tiene este cariz literario, característica que lo distingue de muchos otros? Bueno, yo diría que tiene elementos literarios a raudales. Comencemos, por ejemplo, la huida, ¿sí? El presidente Carranza va huyendo. Hay un asunto de dinero y a los mexicanos siempre nos ha llamado mucho la atención ese tema. En particular me estoy refiriendo a que Carranza lleva consigo el Tesoro Nacional. Hay también muchos elementos de traición, de todo tipo de traición. Incluso podemos decir que la traición está desde el primer día. Elementos que no se presentaron a la salida del convoy, que desertaron, digamos, la víspera de que saliera el tren presidencial, deserciones del trayecto y bueno, sobre todo la traición final, la traición hecha principalmente por Rodolfo Herrero. Otro elemento que hace un hecho literario, un hecho novelable, es, bueno, la discusión entre si fue asesinato o si fue suicidio. Es muy difícil llegar a una conclusión definitiva, aunque yo me inclino abiertamente, y ahí está el título de la conferencia, por el asesinato. Llegaremos a este punto, es parte de la charla de hoy. Otro elemento que hace absolutamente novelable este acontecimiento es el horrendo personaje que fue Rodolfo Herrero. Es que solo en la literatura de terror se puede encontrar personajes como Rodolfo Herrero. Incluso también el elemento físico, amigos. La naturaleza de la Sierra de Puebla, una sierra tan alta, en época de lluvias. La noche en que murió Carranza fue especialmente oscura, noche de lobos. Entonces todo esto nos ha permitido pues, que varios escritores hayan recuperado, se hayan acercado a este acontecimiento para verlo desde una perspectiva literaria. Repito, para mí, pero esto es cosa de gustos. No estoy diciendo el mejor recuento literario, estoy diciendo los que más me gustan a mí son, por un lado, Martín Luis Guzmán, por otro, Francisco L. Urquizo. Para mí son los de Urquizo son los textos más fidedignos, además tiene el valor de que él sí estuvo al lado de Carranza en esos días,
Y por último, la novela histórica de Fernando Benítez el Rey Viejo. Punto número 3, amigos. ¿Por qué es tan importante este acontecimiento histórico, el asesinato de Venustiano Carranza, hoy hace 100 años? Por la magnitud de los personajes involucrados. Es, en términos de Jorge Luis Borges, una ley de la Revolución Mexicana. Vean ustedes con qué personajes se concentran en este conflicto que abarcó abril y mayo de 1920. Por un lado, contrarios a Carranza. Bueno, Carranza es la figura fundamental, es la figura que es hecha a un lado durante el proceso, no solamente hecha a un lado, es muerto durante el proceso. Pero contrarios a él están Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, o sea, 3 personas que luego serían presidentes del país. Estamos hablando de la élite política por excelencia en la Revolución Mexicana, concentrada en un conflicto, ¿sí?, que repito, duró poco, tuvo una escasa prolongación, pero una terrible intensidad y sobre todo consecuencias históricas incalculables. Bueno, incalculables es un término literario, amigos. En historia, afortunadamente, sí podemos calibrar lo que fueron las consecuencias de la revuelta de Agua Prieta. También estaba Pablo González, que si bien no fue presidente, ganas no le faltaron, y por otro lado, pues fue uno de los revolucionarios, de los militares revolucionarios más importantes del periodo constitucionalista. Detrás de Obregón, sin lugar a dudas, el militar más poderoso del constitucionalismo fue Pablo González. Entre los compañeros de Carranza, los que acompañaron a Carranza hasta Tlaxcalantongo, encontramos, por un lado, militares de la magnitud de Francisco Murguía, de Juan Barragán, que era su jefe de Estado Mayor, de Francisco el Urquizo, al que ya mencioné como el autor de las mejores crónicas. En cuanto a los civiles que acompañaron a Carranza, estaban ahí Luis Cabrera, el célebre secretario de Hacienda, el célebre Lic Blas Urrea, personaje incomparable de la Revolución Mexicana. Estaba también Ignacio Bonillas, ese personaje trágico, de una u otra manera responsable de todo este intríngulis. Estaban también como contrarios a Carranza, pero de ninguna manera de la magnitud de Obregón, Calles, de la Huerta o Pablo González, estaba Jacinto Treviño, estaba Jesús Guajardo. Seguramente el nombre les suena familiar porque hace un año exactamente, abril de 1919, fue muchas veces mencionado ante la opinión pública. Jesús Guajardo fue aquel que asesinó a Zapata en la hacienda de Chinameca. Fue premiado por Carranza, ascendido por Carranza, y un año después, exactamente a finales de abril de 1920, primeros días de mayo, lo traicionó como había traicionado a Zapata un año antes. También está otro presidente de México, Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas se le ha tratado de involucrar en el asesinato de Carranza indebidamente. Lo que tenemos de Lázaro Cárdenas es que él era un militar joven, revolucionario, constitucionalista, que estaba a las órdenes, era el lugarteniente de Arnulfo R. Gómez, general sonorense cercano a Obregón, cercano a Calles, que era el jefe de las operaciones militares en la zona veracruzana entre Papantla, Martínez de la Torre. En ese momento era general carrancista, digamos, general del Ejército Nacional. Cuando vino la revuelta de Agua Prieta, el pleito entre los sonorenses, Obregón, Calles, de la Huerta, contra Carranza, obviamente Arnulfo R. Gómez fue de los primeros en desconocer a Carranza, en sumarse a la rebelión, pero estaba ahí, en esa zona entre Papantla y Martínez de la Torre, con Lázaro Cárdenas como su principal lugarteniente. El caso es que fueron avisados, Arnulfo R. Gómez y Cárdenas, de que la comitiva presidencial se había metido a la Sierra de Puebla, había abandonado la vía ferroviaria hacia Veracruz, y que era probable, ¿sí?, que en algún momento tuvieran contacto con ella, con la comitiva. Carranza no tuvo contacto con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se mantuvo a una distancia pues apreciable, pero con quien sí tuvo contacto Lázaro Cárdenas fue con el asesino de Carranza en su huida, Rodolfo Herrero,
encontróse con Lázaro Cárdenas, quien lo trasladó a Ciudad de México para presentarlo a las autoridades. Hasta ahí el papel de Lázaro Cárdenas. También estuvo, por ejemplo, Manuel Peláez. Manuel Peláez era este general rebelde anticarrancista. Se dice, lo voy a decir de una manera muy sintética, casi caricaturizada, que era el jefe de las guardias blancas de las compañías petroleras. Él operaba con un ejército fuerte en lo que yo llamo la Huasteca petrolera, parte del sur de Tamaulipas, parte del norte de Veracruz, que él ve en aquel vértice que viene de San Luis Potosí, en fin, en esa zona operaba Manuel Peláez. Bueno, Rodolfo Herrero, el asesino de Carranza, era un general pelaicista, era parte de las fuerzas de Peláez, de ahí la importancia un personaje. Entonces, en síntesis, en cuanto a personajes, no voy a repetir si identificaron ustedes de quiénes estamos hablando. Lo que sí podemos decir como sí es que vuelta de Agua Prieta, en este conflicto entre los sonorenses, y digo sonorenses, el conflicto, no por el final, se fueron sumando diferentes fuerzas revolucionarias al llamado de los sonorenses. Pero digamos, en este conflicto, ¿sí? No participó la sociedad. En realidad estamos ante un conflicto de las élites políticas y militares de la Revolución Mexicana para 1920. De las élites máximas en términos militares, ¿sí?, del proceso revolucionario de 1920. En otras palabras, estamos ante un conflicto entre los dos grupos más poderosos del constitucionalismo para 1920. Carranza ya de salida y el grupo encabezado por Álvaro Obregón, ¿sí?, buscando acceder al poder. Punto número 4, amigos. Entremos ya al proceso mismo. Y el proceso mismo pues nos obliga a ir a algunos antecedentes. No me voy a remontar, no se preocupen, a la biografía de Carranza. Es larga, una larga trayectoria política, pero sí quisiera destacar que Carranza era el más importante político de la Revolución Mexicana y había tenido logros extraordinarios, ¿sí? Había vencido a Victoriano Huerta, él había sido el primer jefe, así es el título, del ejército constitucionalista, un ejército pues que ahí estaríamos hablando de 1915. Estoy redondeando fechas, amigos. Luego, en 1916, entre marzo de 1916 y el resto de los primeros días de 1917, tuvo que enfrentar y resolver un conflicto diplomático tremendo que fue la expedición punitiva de Estados Unidos. No es fácil, amigos, tener un conflicto diplomático con la principal potencia del mundo y no es fácil tener ese conflicto, ese problema, esa invasión, esa ocupación en las condiciones de debilidad en que se encontraba México. Finalmente, Carranza tuvo también un gran logro que fue la Constitución de 1917. En algunos casos, la paternidad del constituyente de la Constitución de 1917 le fue cuestionada a Carranza. Algunos historiadores quisieron incluso endosársela a Álvaro Obregón. Yo estoy absolutamente convencido que por las reflexiones historiográficas que se hicieron hace cosa de 3 años, cuando se cumplió el centenario de la Constitución de 1917, quedó clarísimo, o debió haber quedado clarísimo, a mi modo de ver, de manera prístina, que quien convocó a la Constitución de 17 fue Venustiano Carranza. A diferencia de Madero, por ejemplo, él sí pensaba en la necesidad no solamente de destruir
al antiguo régimen, llámese Porfirio Díaz con Madero, llámese Victoriano Huerta con Carranza, sino que, repito, a diferencia de Madero, Carranza sí consideraba que era imprescindible construir un nuevo Estado. Él sí convocó a la creación de un nuevo Estado y obviamente le tenía que dar pues su sustento legal. Por eso él convocó, organizó, controló y promulgó la Constitución de 1917. Ahora, mi pregunta es esta: ¿cómo fue posible, amigos, amigas, que un revolucionario tan experimentado políticamente, que había obtenido los logros que acabo de mencionar, fracasara como presidente cuando ya no tenía aparentemente grandes enemigos al frente? Hubo analistas que decían, bueno, la presidencia de Carranza es un premio a todo lo que ha hecho. Presidencia constitucional de 17 a 20. Decían, bueno, su presidencia va a ser coser y cantar. No hay mayores problemas enfrente. Ya Huerta está muerto, Zapata también, Villa muy debilitado, Estados Unidos ocupado con la Primera Guerra Mundial, ya era país beligerante, le iba a dar un margen de maniobra diplomática enorme. Ya estaba el programa de gobierno establecido, la Constitución de 17, pues aparentemente iba a tener una presidencia fácil. Amigos, eso no existe en política, eso no existe en la historia, no hay presidencias fáciles y la de Carranza tampoco lo fue. No voy a entrar aquí a detallar los problemas que enfrentó durante su presidencia, pero sí quiero simplemente que no podemos negar que fracasó. Y los argumentos para contundentemente decirlo es que no concluyó su periodo, que fue derrocado y muerto. ¿Sí? Entonces, Carranza, repito, a pesar de los logros anteriores como presidente, fracasó. Ahora, tuvo muchos problemas, pero yo quiero destacar, porque es lo que compete a la charla de hoy, el error final. Y cuando digo yo error final, me estoy refiriendo nada más al término cronológico, ¿sí? Al problema de la sucesión, a la designación de un sucesor, a la elección de un sucesor. Porque cronológicamente es lo último, pero debe ser atendido desde un principio. Y de hecho, Carranza lo atendió de tiempo atrás. Carranza decidió desde muy tempranas fechas en su presidencia que él quería ser sucedido por un presidente civil. Carranza apostó a tener un sucesor civil dentro del grupo revolucionario. El problema es este, amigos. Cuando uno plantea una propuesta política que en términos de corrección política es correcta, o sea, el decir quiero un sucesor civil, seguramente generó muchos aplausos, muchas simpatías. Es una afirmación de absoluta corrección política. Sin embargo, fue una decisión prematura. Y cuando se toma una decisión prematura, aún si está dentro de la corrección política, termina siendo fallida, termina siendo un error. Y eso fue lo que le sucedió a Venustiano Carranza. ¿Por qué era prematura su propuesta civilista? Porque para 1920, amigos, amigas, el ejército nacional, el ejército revolucionario, era, después de 10 años de lucha, la institución más poderosa del país. Tenía estructura, tenía una organización donde había mandos inmediatos, mandos medios, mandos superiores, tenía presencia territorial en todo el país, tenía poder político. Los militares en cada región donde operaban, pues ejercían algo de poder, tenía presupuesto, tenía legitimidad y además tenía un extraordinario candidato. Álvaro Obregón es el ejemplo máximo del carisma electoral, del carisma político. Un hombre jovial, un hombre inteligente, un hombre sencillo, que generaba simpatías, pero además un general invicto y un general mutilado. Él había dado parte de su fisonomía, parte de su cuerpo a la lucha revolucionaria. Eso no tenía precio, no había quien pudiera ganarle a ese candidato.
y menos si el candidato civil de Carranza era alguien como Ignacio Bonillas. Carranza tenía entre sus colaboradores civiles grandes personajes, por ejemplo Luis Cabrera, pero el que Luis Cabrera fuera un hombre brutalmente inteligente, un hombre que entendía el presente de México, sus posibilidades futuras, sus problemas económicos, sus problemas políticos, no lo hacía buen candidato. De hecho, Luis Cabrera era un hombre que generaba tantos rechazos como admiración. Entonces no era un buen candidato. Y Carranza entonces optó por Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas, se preguntarán ustedes, ¿quién era? No es precisamente un hombre famoso dentro de la Revolución Mexicana. Era, vamos a decirlo rápido, un funcionario respetable, un revolucionario con ciertas credenciales. Había participado en la lucha desde el periodo maderista, había sido diputado local en Sonora, había participado en el desconocimiento de Huerta por el Congreso Local de Sonora, había sido parte del gabinete de Carranza, es más, había sido parte de dos gabinetes de Carranza, el gabinete de Hermosillo y el gabinete de Veracruz. Luego fue enviado a Estados Unidos como embajador. Y bueno, al estar como embajador en Estados Unidos, Bonilla se alejó de la arena política mexicana, no tenía un grupo político propio, no tenía un sector social que lo respaldara, digamos, obreros, campesinos, no tenía una región revolucionaria que lo apoyara. Sonora, que era su estado natal, pues Sonora en ese momento estaba, pero abiertamente en favor de Obregón, no podía, y en contra de Carranza, no podía estar a favor de Bonillas. Entonces, la designación por parte de Carranza en favor de Bonillas como el candidato del grupo carrancista, pues fue una mala decisión. No solamente irritó a los militares, sino que también desilusionó a muchos miembros del equipo carrancista. Las deserciones no solamente se dieron en el campo militar, día con día, funcionarios, diputados, senadores, gobernadores se deslindaban de Bonilla, se deslindaban de Carranza en favor de la opción obregonista. De verdad fueron muchísimos aquellos miembros del equipo de Carranza que al ser designado Bonillas se pues reubicaron en el bando rebelde. Ya que menciono a Bonillas, ya que menciono a Obregón, déjenme, amigos, amigas, detallar un poco lo que fue este proceso electoral, porque ese proceso electoral fue el que devino en una lucha armada, fue el que se convirtió en la rebelión o la revuelta de Agua Prieta, como le llaman. Lo que podemos decir de manera sintética es lo que sigue. Carranza, consciente de las debilidades de Bonillas, trató de apoyar. Convocó en México a una reunión de gobernadores que fue llamada por la prensa el cónclave de gobernadores. Algunos decidieron ni siquiera asistir. Otros vinieron a Ciudad de México y simplemente reconocieron en ese cónclave que no estaban en condiciones de apoyar la candidatura de Bonillas en su estado. Otros abiertamente lo rechazaron. Pero no solamente eso, además de tratar de apoyar a Bonillas, Carranza buscó obstaculizar a Obregón en particular. Fue acusado durante esas semanas, no antes, sino durante esas mismas semanas, en abril de 1920, fue llamado a Ciudad de México para que testificara en el proceso que se le seguía a un rebelde, Roberto Cejudo de nombre. Acusaban a Álvaro Obregón de haber aconsejado a Cejudo que buscara una amnistía con el gobierno de Carranza para que se le dejara de perseguir por un tiempo, se recuperara, se reorganizara y volviera a rebelarse cuando estallara el conflicto por la sucesión presidencial. Esta era la acusación que se hacía a Obregón.
no estoy queriendo decir que sea falta. Obregón entró en contacto con muchos rebeldes y a muchos les hizo un ofrecimiento parecido. Pero no me queda la menor duda que el gobierno de Carranza, al llamar a Obregón a la Ciudad de México y al decirle se le va a volver a invocar, pues estaba tratando de impedir legalmente que Obregón participara como candidato a la presidencia, como candidato en esas elecciones. ¿Qué hizo Obregón después de su primera cita, digamos, en ese proceso? Pues salió huyendo de la Ciudad de México, ya sabemos, disfrazado de ferrocarrilero en un tren que iba rumbo al sur. Se bajó en Chilpancingo, ahí se encontró con el jefe de las operaciones militares, el general Fortunato Maicot. Obregón en un primer momento pensó pues que ya había sido detenido, que el jefe de las operaciones militares, Fortunato Maicot, que tenía sobre todo cercanía con Pablo González y con Carranza, pues lo iba a detener y remitir a la Ciudad de México. Se dice que Álvaro Obregón le dijo, general, estoy a sus órdenes, y le contestó, no, general, yo estoy a las suyas. Lo cierto es que Maicot había colaborado con Obregón en las famosas batallas de Celaya de abril de 1915. Entonces llega Obregón a Guerrero, ¿sí? Y rápidamente cuenta con las fuerzas que le entrega, que le ofrece el general Maicot. Inmediatamente el gobernador del estado, un señor Francisco Figueroa, de la familia de los revolucionarios guerrerenses Figueroa, pues también se da cuenta de la situación y rompe con Carranza y reconoce a la lucha de Obregón. Pero Carranza no solamente buscó obstaculizar a Obregón, también buscó obstaculizar a Sonora. ¿Por qué? Porque sabía que Sonora era el sustento político, el sustento social, el sustento económico, el sustento militar fundamental, no el único, pero el fundamental, de sus aspiraciones presidenciales. Entonces, lo que hizo Carranza fue designar como jefe de las operaciones militares, era una facultad suya, sí, constitucionalmente era su facultad, pero obviamente en esas condiciones pues fue rechazada. Envió como jefe de operaciones militares a Sonora a Manuel Diegues. ¿Qué estaba pensando Carranza? Que si estallaba la violencia durante ese proceso electoral, Diegues podría controlar en su nacimiento, en su zona de origen, la insurrección de Sonora. Casi que podemos decir que fue enviado a hacer abortar toda insurrección militar sonorense. El caso es que Diegues ni siquiera llegó a Sonora, se quedó varado, y Sonora lo que hizo fue, ante la designación de Carranza en favor de Diegues, desconocer a Carranza. Los tres poderes de Sonora primero lo desconocen y luego el 23 de abril de 1920 lanzan el Plan de Agua Prieta, que le da, digamos, legitimidad y le da identidad a este movimiento. El jefe político del Plan de Agua Prieta es el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, pero el jefe militar de la rebelión que ese plan legitima, que ese plan impulsa en contra de Carranza, es Plutarco Elías Calles. Entonces, surge así ya la insurrección, ya estalló la revuelta, estalló la rebelión, encabezada, repito, por Sonora, mediante el Plan de Agua Prieta, con Obregón en algún lugar entre Guerrero y la Ciudad de México. De hecho, Obregón se va a mover de Guerrero a los campamentos zapatistas, en concreto a los de Genovevo de la O, y ahí va a guardar el momento adecuado para penetrar a Ciudad de México. Pero entonces tenemos ya dos escenarios. Sonora, que ha lanzado el Plan de Agua Prieta, 23 de abril de 1920, y Obregón, que está en pie de guerra, digamos, al sur de la Ciudad de México. Hay un tercer escenario, un tercer elemento, un tercer ingrediente decisivo, y son las fuerzas de Pablo González. Amigos, amigas, hasta ese momento, Pablo González estaba confiado, esperaba
que Carranza se arrepintiera de apoyar a Bonillas y le diera a él la candidatura presidencial. Sobre todo, Pablo González confiaba en que si se veía una postura amenazante por parte de Sonora, pues que Carranza, como era lógico, pensara que su mejor elemento militar para contener esta amenaza sonorense, pues era Pablo González. Pero Carranza no modificó su respaldo a Bonillas, no quería a Pablo González como sucesor, lo consideraba un hombre insuficiente para la presidencia del país, lo consideraba un hombre desprestigiado por el asesinato de Zapata, un hombre demasiado complaciente con Estados Unidos, en fin, no lo veía como un hombre capaz de llegar a la presidencia del país. Entonces, lo que hizo Pablo González, cansado de esperar este cambio de Carranza, esta designación de último momento, fue romper con Carranza los últimos días de abril y yo diría casi que los primeros días de mayo. El tema, amigos, amigas, es que Pablo González encabezaba las fuerzas que circundaban Ciudad de México. Fuerzas suyas, o fuerzas dependientes de él, estaban operando en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala. Entonces, tan pronto se rebelaron las fuerzas gonzalistas, la amenaza en contra de la Ciudad de México se hizo inmediata. Para ese momento, los sonorenses todavía están en Sonora, no han iniciado su descenso a la Ciudad de México y Álvaro Obregón está, repito, al sur de la ciudad, moviéndose de Guerrero a Morelos. Sobre todo, Álvaro Obregón, cuando se da cuenta que las fuerzas gonzalistas se rebelan contra Carranza y que están más cerca, con mayores posibilidades de ocupar Ciudad de México, pues Álvaro Obregón se retiene. No era conveniente entrar a una Ciudad de México dominada por fuerzas gonzalistas. Entonces, esto hizo, y aquí ya iniciamos el punto número 5, que Carranza abandonara Ciudad de México el 7 de mayo de 1920. ¿Sí? Un hombre muy apegado a los símbolos históricos, esperó la ceremonia del día 5 de mayo, luego tuvo una reunión con los principales colaboradores políticos y militares y acordaron abandonar Ciudad de México y trasladarse a Veracruz. Veracruz era una buena opción, pero yo diría era más bien la única. No podían irse al sur, estaban los zapatistas. Alrededor de Ciudad de México estaban gonzalistas y, bueno, para el norte ni decirlo. Ya se habían sumado a la rebelión de Sonora, Zacatecas con Enrique Estrada, Michoacán, encabezada por la lucha por su gobernador, otro futuro presidente del país, para que vean ustedes que es un conflicto de élites, Pascual Ortiz Rubio. En fin, lo que hace el grupo de Carranza es que le piden a Francisco Murguía que limpiemos un poco la vía de salida de Ciudad de México rumbo a Veracruz, que estaba obviamente amenazada por los gonzalistas, para que su tránsito a Veracruz, su desplazamiento a Veracruz, sí sea riesgoso, pero bueno, con estas actividades de Murguía, pues había cierta garantía de que el trayecto pudiera ser completado. Aquí hay una enorme discusión, amigos, que tiene que ver con la dimensión del convoy carrancista. Carranza organizó un convoy enorme, ¿sí?, para ir a Veracruz, porque él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era trasladarse a Veracruz, ¿sí?, como gobierno completo. No quería dar la imagen Carranza de que estaba huyendo. Lo que él había decidido es conservar la presidencia, obviamente, y trasladarse, poner la capital del país en Veracruz, establecer una nueva sede del gobierno federal, y para eso se lleva a los tres poderes, bueno, aparte de ellos, porque repito, había deserciones de diputados y senadores constantemente,
si no miembros, si no secretarios del gabinete, sí subsecretarios, tuvieron algunas deserciones, como Amado Aguirre de Fomento, en fin. No voy aquí a entrar en demasiados detalles para no confundirlos con tantos nombres, pero el caso es que Carranza decidió trasladar su gobierno completo a Veracruz, incluyendo el Tesoro Nacional. Algunos anticarrancistas, algunos historiadores anticarrancistas o críticos anticarrancistas han señalado que Carranza se está robando el Tesoro Nacional. No, amigos, estaba trasladando el gobierno, incluyendo el Tesoro Nacional, hacia Veracruz. Pero claro, esto hacía que el tamaño del convoy fuera primero que todo vulnerable militarmente. Hubo un ataque a la retaguardia que los que estaban al frente del convoy ni siquiera se enteraron. Además de que era un convoy vulnerable por su tamaño, era un convoy lento, además oneroso, más caro, había que adquirir más combustible, más agua, más personal, más maquinistas, más fogoneros. Muy complicado el trasladar ese convoy. Además, todo el día 6 de mayo fueron los preparativos, un trajín enorme, un desorden enorme ahí en la estación de Buenavista. Y bueno, para el día 7, el momento de la salida, pues hubo algunas, si no deserciones, hubo contingentes que no se presentaron, tanto civiles como militares, ¿sí? Y bueno, finalmente se inicia la salida y sucede lo que ya se temía. Sale por la estación de Buenavista el convoy de Venustiano Carranza y por otro lado están entrando ya las fuerzas gonzalistas cerca de la vía de Guadalupe, casi de manera coincidente, coetánea, al grado de que todavía las fuerzas gonzalistas alcanzaron a atacar la retaguardia del convoy presidencial. De hecho, le lanzaron una máquina loca, así se le llama, una máquina cargada de dinamita que provocó una mortandad terrible. En las crónicas que más o menos hubo 200 muertos en la retaguardia del convoy carrancista en ese primer ataque, ¿sí?, de las fuerzas gonzalistas. Siguió el convoy con muchas dificultades, versiones, ataques, Rinconada, San Marcos. Sin embargo, la fecha que yo quiero destacar es hacia el 13-14 de mayo, el ataque en Aljibes. Ese ataque tiene dos características muy importantes. Primero que todo, el convoy se detuvo porque adelante de Aljibes y hasta donde les permitía el horizonte visual, la vía del ferrocarril había sido levantada, había sido destruida. O sea, ya no se podía llegar a Veracruz vía ferrocarril. Se tenía que pensar en llegar a Veracruz a caballo, mula, algunas carretas que pudieran adquirir en ranchos y haciendas cercanas. Esto pues era muy difícil. Pero para colmo, les decía que en Aljibes hubo dos desilusiones muy fuertes. La otra es que el convoy que fue detenido ahí, que no podía avanzar, fue atacado por las fuerzas de Guadalupe Sánchez. ¿Quién era este Guadalupe Sánchez? Bueno, pues nada menos que el jefe de operaciones militares en Veracruz. En él confiaban para asentarse con estabilidad en Veracruz. Entonces, la opción Veracruz tuvo que ser desechada. No se podía llegar a Veracruz sin ferrocarril y menos se podía establecer en Veracruz teniendo en contra al jefe de las operaciones militares. Hay quienes calculan que tenía 12,000 hombres a sus órdenes y hay quienes dicen que llegaban a ser hasta 20,000. Como sea, era una fuerza que iba a acabar con los apoyos militares de Carranza, pero de manera muy fácil. Entonces, en ese momento, en Aljibes, 14 de mayo, sí se tuvieron que cambiar los planes. Ahora sí ya no es un gobierno que se está trasladando a una nueva sede, a una nueva capital, ahora sí es un presidente en fuga. Buscaron salir de Aljibes, acercarse lo más pronto posible a la Sierra de Puebla, iniciar su internamiento a la Sierra de Puebla, con la confianza de que había dos hombres que conocían muy bien la geografía física y la geografía política de la Sierra de Puebla. Uno era Luis Cabrera, nativo de Zacatlán,
entonces la conocía divinamente. Además, luego se iba a incorporar el gobernador de Puebla, hermano de Luis Cabrera, Alfonso, médico. Entonces, rápidamente se iba a contar con el apoyo de los hermanos Cabrera para, digamos, definir el trayecto a través de la Sierra de Puebla y, bueno, los contactos que le podía generar ante presidentes municipales, destacamentos militares y demás. El otro, muy importante, es Francisco de P. Mariel, un nombre que les pido que recuerden. Él había sido jefe de operaciones militares en esa zona, en esa región, así que también la conocía perfectamente. Y no solamente eso, conocía los destacamentos militares que estaban desperdigados, que estaban desplazados a lo largo de la Sierra de Puebla. No voy a entrar aquí en la descripción de ese terrible itinerario, esas dificilísimas vicisitudes, esa marcha lenta, atravesando rancherías, siempre con miedo, atravesando ranchos, en algunas ocasiones de comunidades de población indígena. Me lo salto, amigos, para ubicarme en el día 20 de mayo. Ahí en una zona de la Sierra de Puebla, digamos, La Unión, Patla, Jico es Jicotepec de Juárez, luego Villa Juárez, Necaxa, ¿sí? Ahí se les presentó Rodolfo Herrero, ¿sí? ¿Quién era Rodolfo Herrero? Este es el personaje más siniestro de todo el acontecimiento que estamos narrando. Rodolfo Herrero era un vecino de la región, había nacido igual que los Cabrera en Zacatecas y traían conflictos familiares de tiempo atrás. Se detestaban mutuamente. Había de hecho deudas de sangre entre ambas familias. El caso es que Rodolfo Herrero había sido militar porfirista y luego militar huertista. Con los tratados de Toloyucan fue disuelto y por lo tanto quedó desempleado. Regresó a su región, ¿sí? Zacatlán, y pronto se hizo rebelde anticarrancista. En 1915 se hizo rebelde anticarrancista a las órdenes de Manuel Peláez, este que les mencioné como el líder de las Guardias Blancas. Entonces, él era un general pelaecista. Y repito, llegó a alcanzar el grado de general, ¿sí?, en el ejército de Manuel Peláez. Bueno, este ejército que tuvo mucha fuerza en 1916, 17, parte de 18, empezó a declinar en tanto que las compañías petroleras lo dejaron de apoyar con la misma intensidad, con la misma puntualidad con que lo habían apoyado durante la Primera Guerra Mundial. Dejó de ser tan imprescindible una vez concluida la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese declive del pelaecismo, Rodolfo Herrero, en 1919, finales de 19, buscó una amnistía con el gobierno carrancista. Esa amnistía la procesó el jefe de las operaciones militares en la región, Francisco de P. Mariel, que iba en la comitiva. No solamente iba en la comitiva. Por cierto, amigos, la comitiva se llamaba Columna Expedicionaria de la Legalidad, ese era su nombre completo. Carranza le asignó la jefatura a Francisco Murguía, pero al llegar a la Sierra de Puebla, Francisco de P. Mariel como que tomó protagonismo obvio por el conocimiento que tenía, no solamente conocimiento físico de la sierra, sino, repito, el conocimiento de los destacamentos militares que había a lo largo de esa región. Entonces, Rodolfo Herrero se le presenta a la comitiva, se le presenta a Mariel. Mariel lo había amnistiado, se conocían de meses atrás, y Mariel lo presentó con Murguía y con Carranza. Mariel hizo lo que hacía en algunas ocasiones, que era adelantarse, irse de vanguardia a la población siguiente para poder saber si eran fuerzas leales, si era seguro seguir por esa ruta o si eran ya fuerzas rebeldes. Entonces, Mariel abandona a la comitiva de Carranza en el punto en que se reúne, en el punto en que se les presenta Herrero, se adelanta hacia Villa Juárez, hacia Jicotepec, toda esta zona,
a ver en concreto si seguían siendo leales dos militares, Aarón Valderrábano y Lindoro Hernández. Militares de bajo nivel, pero bueno, para la comitiva era muy importante. Herrero entonces se quedó como el hombre que conocía esos poblados, esas comunidades. Y entonces se ofreció a llevar a la comitiva a Tlaxcalantongo. Ahí habrían de dormir, más bien ahí habría de pernoctar Carranza. Los demás miembros de la comitiva dormirían, Carranza pernoctaría. Yo no sé por qué, pero en términos lingüísticos, siempre que se refieren a que el presidente duerme, dicen el presidente pernocta. Bueno, pues iba a pernoctar Carranza en Tlaxcalantongo, los lleva Herrero, manda gente suya a que hable con las autoridades de esa comunidad para que acondicionen algunos jacales, algunas chozas para que pueda pasar la noche toda la comitiva de Carranza, para que les consigan algo de alimento, para que puedan dormir. En fin, llega la comitiva con Herrero a Tlaxcalantongo, los instala. Él le sugiere a Carranza cuál es supuestamente el mejor jacal, la mejor choza. Ahí deja a Carranza. Sabemos con quién se quedó Carranza, quiénes durmieron esa noche con él. Son 5 colaboradores, de verdad. Sé que los voy a aburrir si empiezo a dar esos nombres, pero son relativamente importantes. Era el secretario de Gobernación, Aguirre Berlanga, Mario Méndez, el jefe de comunicaciones, y 3 asistentes directos de Carranza, ¿sí? Pedro Gil Farías, Ignacio Suárez y Octavio Amador. Octavio Amador, por cierto, era miembro de su Estado Mayor, y el jefe del Estado Mayor lo había designado como el ayudante de Carranza. O sea, más cercano a Carranza no podía haber, ¿sí? Era el hombre que le detenía los estribos y así para que subiera al caballo, para decirlo rápidamente, el que le tendía la cama, el que le conseguía y le daba de comer. Bueno, pues se quedan en esa choza, se desparrama el resto de la comitiva en otros jacales, en otras chozas. Carranza le pide a Herrero que disponga los cuerpos de guardia, los centinelas que deben estar alrededor de la población de Tlaxcalantongo. Lo hace Herrero y luego se presenta con Carranza y le dice que tiene que retirarse, que tiene un problema familiar, pero que tempranito en la mañana estaría de regreso para conducirlos al siguiente trayecto de su itinerario, de su ruta. Bueno, amigos, ese siguiente día para Carranza ya no llegó. A las 4 de la mañana regresó Herrero con sus fuerzas organizadas en 3 unidades para asaltar las chozas donde estaban durmiendo los miembros de la comitiva de Carranza. Una de las unidades se dirigió exactamente a la choza donde dormía el presidente. Supuestamente sabía incluso dónde dormía el presidente, ¿sí? Y se hicieron descargas, gritos, improperios desde el exterior de la choza. Eso es en lo que coinciden todas las fuentes crónicas, testimonios y recuerdos. Lo que nos dicen estos acompañantes de Carranza es que 4:30 de la mañana, 4:20 para ser precisos, suenan los balazos, los gritos. La noche era una lluvia intensa, muy oscura. Obviamente las fuerzas de Herrero conocían perfectamente la región, entonces pudieron llegar a Tlaxcalantongo, poblado que conocían perfectamente, y hacer el ataque debido. Parece ser que después de la primera descarga, Carranza le dice a Anastasio, que es el secretario de Gobernación Aguirre Berlanga, me dieron en la pierna, me quebraron la pierna. En ese momento se acerca también corriendo, estaba un poquito más alejado, Ignacio Suárez y Octavio Amador. Lo sostienen y empieza a decir Carranza, veo verde, está entrando en agonía y viene una
segunda descarga. Aquí ya empiezan las diferencias, diferentes versiones. Octavio Amador, que era el miembro del Estado Mayor que había sido designado como su ayudante, dice que él buscó salir de la choza y que al momento de salir escuchó 2 disparos desde el interior de la choza, al interior de la choza. ¿Sí? A ver, amigos, amigas, estamos hablando del ayudante personal de Carranza. Estamos hablando de un militar, de un miembro de su Estado Mayor que había sido designado el ayudante personal de Carranza. Primero, no lo deja si está en agonía. Y segundo, si escucha 2 disparos cuando él está saliendo de la cabaña, se regresa. Obviamente, esos disparos no se dieron. Este es un testimonio que dio Octavio Amador por lo que sigue. Los acompañantes de Carranza fueron aprehendidos, fueron hechos prisioneros por el jefe de la unidad de las fuerzas de Rodolfo Herrero que habían hecho el ataque sobre esa choza. Estoy refiriéndome a un señor de nombre Facundo Garrido y a un señor de Ernesto Herrero, pariente de Rodolfo. Herrero se había quedado a una distancia prudente, él no entró, él no participa en el ataque directo, pero él hace toda la estrategia del ataque. Se queda con su jefe de Estado Mayor, Miguel Márquez, a un centenar de metros, poco más, de Tlaxcalantón. Lo que sigue es muy complicado, amigos, ha dado lugar a muchas complicaciones históricas, pero puede referirse de la siguiente manera, ¿sí? Son detenidos este hombre, Facundo Garrido, los acompañantes de Carranza. La mayoría de los que estaban en las otras chozas buscaron más bien huir y se abalanzaron sobre una barranca que está a un costado de Tlaxcalantón. Entonces se quedan pocos, y sobre todo los que estaban con Carranza. Y este hombre, Facundo Garrido, les dice que Mariel, recuerden, Francisco de P. Mariel, aquel que se había adelantado a ver si eran leales las fuerzas de Lindoro Hernández y de Aarón Valderrábano, allá en los poblados que seguían, digamos, enterado del ataque a Tlaxcalantongo, dice que viene de regreso para atacar a Rodolfo. Entonces este señor Facundo Garrido les dice que deben redactar un acta en donde digan que Carranza se suicidó para que Mariel no los ataque. Hay otra versión, esta es la versión de los carrancistas, de Octavio Amador. Sabemos quién redactó el acta, quiénes la firman, se identifican. El documento existe, amigos, está en el archivo Calles Torreblanca Obregón. Es espeluznante. También Rodolfo Herrero aseguró que no, que ellos no habían chantajeado, extorsionado a los carrancistas con el levantamiento de esa acta, sino que fue decisión voluntaria de los carrancistas redactar esa acta asegurando que Carranza se había suicidado. Entonces tenemos 2 versiones, un acta. Pero para mí lo más contundente, amigos, es que se levante un acta donde se dice que Carranza se había suicidado, pero que se la dirijan a Francisco de P. Mariel. No la dirigen a la opinión pública, no la dirigen al Congreso del país, no la dirigen a los demás miembros de la columna expedicionaria, la dirigen a Francisco de P. Mariel, porque les han dicho que Francisco de P. Mariel viene a atacar a Herrero, y Herrero les ha dicho que como que tiene que huir, y para no retrasar su escape, los va a fusilar y va a emprender la huida. Entonces, esta acta debe ser leída así. Seguimos con los problemas. Se levanta el cadáver de Carranza y es enviado a Villa Juárez. Son estas comunidades hermanas, Jicotepec de Juárez, antes Jico, se envía a Villa Juárez. Lo llevan
de hecho, miembros de esa comunidad indígena de Tlaxcalantongo, lo llevan en hombros. Al llegar a Villa Juárez, se busca al médico que trabajaba en la compañía de Luz y Fuerza de Necaxa, otra población vecina. La compañía de Luz y Fuerza estaba al lado de Villa Juárez, y él procede a hacer un embalsamamiento, y lo dice muy claro en el acta. El acta también existe, está firmada, está en los archivos, está firmada por el doctor Carlos Sánchez Pérez. Y él dice que no puede hacer una autopsia, que no tiene esa preparación forense. Él hace un simple embalsamamiento, o sea, limpiar el cadáver, sacarle las vísceras, y eso sí, hace una descripción donde dice que el cuerpo que tiene enfrente tiene un impacto de bala muy fuerte en el fémur, que le había destrozado el fémur. Luego tiene 3 impactos en la región torácica, 2 en el tórax y 1 en el epigastrio. Y un 5º balazo en sedal en uno de los dedos de una de las manos. ¿Sí? Pero insisto, lo importante es que no es una autopsia, es un simple embalsamamiento. Por lo tanto, entramos al punto número 6, el penúltimo, asesinato o suicidio. Bueno, esto es un tema más de médicos forenses, de Ministerio Público. Yo lo único que puedo insistir, en lo que puedo insistir es en que hubo un operativo militar organizado por Herrero con sus fuerzas para asaltar la comitiva, que fue un ataque no para prenderlo, un ataque para asesinarlo, un ataque bien planeado, con horas de anticipación fue planeado, con muy buen cumplimiento, digamos, como hecho militar en beneficio de las fuerzas de Herrero, el hecho fue muy exitoso, ¿sí? Tenemos ya lo que mencioné, de suicidio dirigida a Mariel con sus 2 posibles orígenes, o extraída mediante una extorsión a los compañeros de Carranza, o como digamos, una decisión voluntaria de los carrancistas. Pero lo cierto, lo que sí tenemos es que a mí no me resulta convincente la versión del suicidio. Tenemos el testimonio de los que estaban cerca de Carranza que dicen que el presidente dijo, me dieron la pierna, que dijo, veo verde. En estas condiciones se me hace difícil que el presidente Carranza se haya suicidado. Además, amigos, los disparos que tiene Carranza son, repito, 1 en el fémur, 1 en el epigastrio, 2 en el tórax. Por lo general, cuando alguien se suicida, busca o la sien o busca la cavidad bucal, o en todo caso el corazón, pero los 2 balazos que tiene en el tórax están bastante retirados del corazón. Entonces, yo tengo, repito, muchas dudas respecto al suicidio de Carranza. Además de que no hubo una autopsia, una investigación forense que nos dijera, bueno, cuáles fueron las trayectorias de las balas y cuáles fueron los calibres de las balas. Carranza traía una pistola, siempre la traía, y cuando se levantó el cuerpo, ahí estaba la pistola. Pero lo que no sabemos, ¿sí?, porque no hubo esa investigación balística, es si las balas que había en el cuerpo de Carranza correspondían a las de su pistola. Y el problema, amigos, es que la pistola se la llevaron las fuerzas de Herrero y por lo tanto no hubo una investigación pericial sobre esa pistola. Tampoco hubo investigación pericial sobre la choza, ¿sí? Si los disparos habían sido de fuera, efectivamente, con qué trayectorias, de abajo arriba, de qué lado, esas cosas no se hicieron. Entonces, no podemos llegar
no puedo decir que no se suicidó, aunque me inclino por decirlo. Habrá quien diga lo mismo, no se puede decir que fue un asesinato porque, bueno, está el elemento de la pistola de Carranza que estaba junto al cuerpo, aunque, repito, no tenía balazos ni en la sien, ni en la cavidad bucal, ni en el corazón. Bastante retirados esos 2 balazos que tenía en el tórax. Ahora, ¿por qué la hipótesis del suicidio tuvo tanto éxito? Pues porque beneficiaba a todos, amigos. A ver, amigos, amigas, beneficiaba a Herrero, que no podía ser acusado de asesino porque el presidente se había supuestamente suicidado. También beneficiaba a los acompañantes de Carranza porque no podían ser acusados, como lo fueron, por cierto, por unos meses, de haber fallado al honor militar al no proteger debidamente al presidente. También beneficiaba a Obregón y a Calles de que no podían, y al mismo Peláez, de que no podían ser acusados de ser los autores intelectuales del asesinato. Y por eso la versión del suicidio tuvo, digamos, buena recepción durante un tiempo. Sin embargo, pasaron los años, Obregón murió asesinado, Calles entró en conflagración política con Cárdenas. Cuando Cárdenas tuvo que romper con el grupo callista, tuvo que buscar otros colaboradores que no estuvieran vinculados a Calles, recuperó algunos carrancistas, ¿sí? Como Francisco el Urquizo, como Isidro Fabela, en fin, alguno más que se me olvide. Pues yo creo que estos serían, bueno, Ramón Beteta, otro que estuvo en la comitiva, en fin, aquí tenía anotados los nombres de los, me estoy refiriendo a los que estuvieron en la comitiva, Fabela no, Fabela estaba de diplomático en Europa. Entonces, una vez que se recuperan los carrancistas, comienzan a dar su versión. En 1942, ya con Ávila Camacho, Carranza pasa al Monumento a la Revolución, sus restos estaban en el Panteón de Dolores. Francisco el Urquizo llega a ser secretario de la Defensa Nacional y se empiezan a publicar los testimonios de Beteta, de Amador, de Gersaín Ugarte, secretario particular de Carranza, que también estaba en Tlaxcalantongo, obviamente los textos de Urquizo, de Martín Luis, y a partir de entonces la versión del asesinato comenzó a desplazar a la del suicidio. Pero, amigos, hoy tuvimos, y para eso sirven las conmemoraciones, se recuperan hechos históricos, se discuten procesos pasados. Hoy hubo un gran paso en favor de la hipótesis del asesinato. Un periódico cuyo nombre no voy a dar para no hacer publicidad alguna, publica hoy una conclusión del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, que llegó a la conclusión de que la camisa de Carranza tenía 3 orificios de distinto calibre. Esto quiere decir que no hubo suicidio, que Carranza murió por las descargas que se le hicieron por las fuerzas de Herrero, por las fuerzas de Facundo Garrido, desde el exterior de la choza. De hecho, ya se sabía que de los balazos que tenía en el tórax, uno venía de izquierda a derecha y uno de derecha a izquierda. Entonces, yo ya desconfiaba totalmente de la versión del suicidio. Pero ahora con la declaratoria del CEMEFO respecto a que la camisa tiene 3 balazos de distintos calibres, creo yo que la hipótesis del suicidio pierde mucho peso. Claro que mientras no hagamos el análisis balístico de la pistola, los partidarios de la versión del suicidio pueden decir, bueno, de esos 3 balazos, uno puede ser de la pistola de Carranza. Uno. Ciertamente, existe esa posibilidad.
Por cierto, se analizó únicamente la camisa. Falta el cuarto balazo, el del fémur, pero no se ha encontrado el pantalón o los calzones en los que con los que estaba durmiendo Carranza. Yo estoy convencido de que el día que se encuentren, vamos a encontrar no 3 balazos, 3 calibres distintos, sino tal vez 4 calibres distintos, porque repito, la choza fue atacada desde el exterior por varios lados, por eso hay balazos a la izquierda, a la derecha y en sentido contrario, y esto fue, a mi modo de ver, lo que acabó con la vida de Venustiano Carranza. Paso al último punto que tiene que ver con lo que sigue, amigos. Olvidémonos de la biografía, o sea, ya dejamos a Carranza muerto, ¿sí? No voy aquí a insistir en la conclusión del asesinato, o puedo dejar también viva la hipótesis del suicidio. Pero hasta aquí Carranza, aquí ya murió Carranza, ¿sí? Ya, desapareció del proceso histórico. Dejemos también al Ministerio Público. Soy historiador, no agente del Ministerio Público. No puedo llegar más allá de las conclusiones de los elementos con que contamos. Esta acta de embalsamamiento, el acta del suicidio con las características ya mencionado, el croquis que también está en el archivo sobre cómo estaban durmiendo en la estaba Carranza, en fin, la aportación de hoy del CEMEFO, que a mi modo de ver es contundente, pero voy a hacer abstracción de eso. Ya no me interesa ese tema para el objetivo de esta charla. Quiero ahora hacer la reflexión final. Amigos, esto es una parte muy dura de la charla de hoy, porque yo dije que el asesinato de Madero y el asesinato de Obregón, aunque no fuera todavía presidente en funciones, había traído consecuencias gravísimas para el país, ¿sí? La violencia política, amigos, nunca, siempre genera de verdad problemas enormes y cuesta mucho tiempo, muchas lágrimas poder, digamos, reencaminar al país por la senda adecuada. Pero en el caso de la muerte de Carranza, tengo una hipótesis distinta. Tengo una versión contraria. Lo que sí puedo decir es que la revuelta de Agua Prieta, la muerte de Carranza, la llegada de los sonorenses, donde quieran ustedes poner el acento, fue un parteaguas para la Revolución Mexicana. Y esto es curioso porque la revuelta de Agua Prieta fue una revuelta insípida, falta de épica, no hubo grandes combates, ¿sí? Hubo un puñado de muertos, bueno, Carranza, el general Millán en Aljibes y Liberato Lara Torres también en Aljibes, poco más que eso. Sin embargo, es un parteaguas auténtico de los de mayor importancia en el proceso de la Revolución Mexicana. Y voy a lo que sigue. Amigos, amigas, durante el primer decenio, la Revolución Mexicana, 1910-1920, estuvo encabezada por élites. Madero, élite económica del noreste de México, Carranza, de política del noreste de México, había sido gobernador. No estoy descalificando a la Revolución Mexicana por haber sido encabezada por élites. Estoy diciendo lo que fue. A mí no me interesa decir cómo me hubiera gustado que fuera la Revolución Mexicana, como hacen tantos historiadores. Yo digo cómo fue. Y durante los primeros 10 años la Revolución Mexicana, y esto no la hace una revolución de segunda, así fue nuestra revolución, fue encabezada por élites, ¿sí? Y esas élites, ¿sí?, no permitieron una gran participación de los sectores populares en el proceso del Estado revolucionario. Recuerden ustedes, Madero luchó, hubo guerra entre Madero y el zapatismo, 1912, bueno, desde noviembre de 11 con el plan de Ayala. Madero hizo la guerra al orozquismo, o si quieren ustedes, el orozquismo le hizo la guerra a Madero. Lo importante es que no había incorporación de los sectores populares en el Estado revolucionario, y lo mismo pasó durante los años de Carranza. Carranza luchó contra Villa y
Bueno, a Zapata lo mandó a asesinar en abril de 19. Luchó contra Villa y contra el zapatismo como movimiento hasta el último día, hasta el último cartucho. Sin embargo, y aquí concluyo, con la muerte de Carranza, llegaron las clases medias revolucionarias a la dirigencia del proceso. Clases medias revolucionarias no necesariamente, o más bien quítenle el necesariamente, no radicales, pero sí clases medias revolucionarias que no tenían mayores vínculos con el antiguo régimen, ¿sí? Y estas clases medias revolucionarias, encabezadas por revolucionarios de Sonora, ¿sí? Obregón, Calles de la Huerta, pero también apoyadas por revolucionarios de clases medias de otras regiones del país, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, apoyados por sectores populares organizados como la CROM de Morones, que era pues aliado político de Plutarco Elías Calles, rápidamente sectores campesinos. No solamente se integraron a los sectores populares en el Estado revolucionario que nace en mayo de 1920, o sea, son dos estados revolucionarios, unos encabezados por élites con menos participación popular y otro estado revolucionario encabezado por clases medias con mucho mayor, ¿sí? Contenido, con mucha mayor participación y concesiones a los sectores populares. De entonces datan las primeras decisiones obreristas, empieza entonces la reforma agraria, en fin, entonces lo que podemos decir, amigos, es que en esa revuelta insípida, falta de épica, breve, en aquella choza humilde, humildísima, en ese pueblo perdido, Tlaxcalantongo, de la Sierra de Puebla, al morir Carranza, terminó una etapa de la Revolución Mexicana y dio inicio a un nuevo Estado revolucionario. ¿Sí? Tal es la importancia, repito, de la desaparición de Carranza y del grupo carrancista, porque sus colaboradores fueron encarcelados por un tiempo, luego mandados al exilio, echados del aparato político. Llegaron las clases medias revolucionarias en aquella noche oscura, lluviosa, del 21 de mayo de 1920, hoy, hace precisamente 100 años. Y por eso creo que era muy importante recordarlo juntos. Muchas gracias. No sé qué siga, me imagino que algunas críticas, preguntas. ¿Van a llegar a mi WhatsApp? ¿Sí? ¿A mi WhatsApp? Sí, entonces déjenme recuperar mi WhatsApp. Voy a desaparecer de la pantalla un minuto y voy por mi WhatsApp. Aquí viene ya. Aquí ya tengo. Bueno, primero que todo, debo agradecer a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Baja California Norte, porque ha sido coorganizador con el Colegio Nacional de la charla de hoy. Y lo mismo, envío un saludo muy particular a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Coahuila, que también está involucrada en la organización de esta charla. Dicho lo anterior, pues podemos pasar ya a los comentarios, a las críticas, a las preguntas. Estoy a sus órdenes. Uy, me empiezan a llegar. Déjenme irme. A ver, pregunta. Sergio Sánchez, ¿qué papel jugó Lázaro Cárdenas en todo este crimen? Bueno, ya lo mencioné. Lázaro Cárdenas estaba a las órdenes de Arnulfo R. Gómez, militar sonorense, militar cercano a Obregón y a Calles, que rápidamente reconocieron la revuelta de Agua Prieta, reconocieron y desconocieron a Carranza,
Pero Lázaro Cárdenas simplemente, como gente de Arnulfo R. Gómez que operaban en la zona de Papantla, Martínez de la Torre, tenían que estar atentos por si pasaba cerca la comitiva. En ese caso sí tenían instrucciones, pues de, si no atacarla, parece ser que las instrucciones eran hacer contacto con la comitiva y ofrecerle a Carranza un salvoconducto. Pero nunca llegaron a hacer contacto con la comitiva. Con quien Cárdenas sí hizo contacto fue con Rodolfo Herrero en su ida, y lo que hizo fue traerlo a Ciudad de México en calidad de testigo. Ese es el papel de Lázaro Cárdenas. Quien diga otra cosa estará pues cometiendo un error. Rodolfo Sánchez. Los crímenes políticos son recurrentes en México. ¿Se puede ligar estos crímenes con el realizado contra Colosio que causó una crisis política en México? Bueno, yo no creo que los crímenes políticos en México sean recurrentes. Los últimos crímenes políticos habían sido básicamente los de 1927-28. Nada más para que evalúen ustedes la situación. En las elecciones de 1928 murieron por bala, murieron por violencia política los 3 aspirantes a la presidencia. Los 3. Serrano, Arnulfo R. Gómez, ya mencionado ahora, y el propio Obregón como candidato ganador. Pero después de eso, no hubo mayor violencia en las cúpulas políticas hasta efectivamente el caso de Colosio, dolorosísimo. No hemos vuelto a tener una violencia de esa magnitud, pero bueno, es un problema el de Colosio que sigue vigente. No puedo negar que algunos mexicanos se pregunten qué hubiera pasado. Sí, ¿verdad? Obviamente, por eso dije que Carranza fue el segundo presidente asesinado en funciones y ojalá el último. Amigos, tenemos que buscar siempre una opción constitucional pacífica, una opción política pacífica siempre. José Ariel Armendáriz González, ¿existen audios de la voz de Venustiano Carranza? Sí, claro que los hay. Yo creo que lo conveniente sería, una vez que se abran las instalaciones, ir al Museo Carranza, ahí en la calle de León. Javier Sánchez, ¿es posible que la ambición de Carranza haya prolongado la Revolución Mexicana? Pareciera que hubo guerra civil por la sed de poder de un hombre. Traicionó a Pancho Villa, es por eso que el pueblo de Sonora lo traicionó. No, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en esta versión de que fue producto de su ambición, de sed de poder, de que traicionara a Pancho Villa. ¿En qué sentido traicionó a Pancho Villa? Eran 2 miembros de la revolución que tenían 2 opciones claramente distintas, los 2 lucharon por imponer la suya, triunfó Carranza. Y tampoco quisiera yo ver a la oposición de Sonora como una traición. Es que hay que tratar de abandonar esos términos. Lo que yo sostuve es que había 2, digamos, grupos revolucionarios, los 2 principales grupos de élite, dirigentes de la revolución, el grupo Coahuila o el grupo de élite, para no identificarlo geográficamente, y el grupo de clases medias. La rebelión de Sonora realmente debe ser vista como que un grupo importante de la Revolución Mexicana con presencia nacional, no solamente en Sonora, ¿sí?, quería cambiar el rumbo que la Revolución Mexicana estaba teniendo con esta dirigencia que no incorporaba a los sectores populares. Patricia Clark, muchos saludos, mi querida Patricia. Dice, ahora dime si aceptamos la hipótesis de asesinato y no de suicidio. Y también insiste, ¿quién fue el traidor? Bueno, yo creo que es Rodolfo Herrero, sin lugar a dudas, porque se presenta a la comitiva como todavía leal a Carranza y horas después lo asalta. También se ha puesto en duda a Francisco de P. Mariel, pero no tengo elementos concluyentes sobre el caso de Mariel. Aquí está Marilena Ramírez, que nos pregunta cómo murió Rodolfo Herrero y cuándo. A mí se me pierde Rodolfo Herrero. Lo que sabemos de él es lo que sigue. Primero Cárdenas lo detiene,
lo traslada a Ciudad de México, estamos hablando de días después de la muerte de Carranza, lo trae a presentar con su jefe, Plutarco Elías Calles, secretario de Guerra del nuevo gobierno. Se inicia el proceso en contra de los acompañantes de Carranza por haber faltado al honor militar, a la lealtad militar, y ellos están inculpados y Rodolfo Herrero está considerado simplemente testigo. Esto cambió en enero de 1921, o sea, meses después, se le declaró inocente en el asesinato, por lo cual quedó, porque tuvo ahí un pequeño encarcelamiento, pero se le dio de baja del ejército, lo cual fue reclamado por un abogado que él contrató, se amparó, un abogado de apellido Serralde. Herrero vivió en su región y hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Fue dado de baja definitivamente del ejército con Lázaro Cárdenas. Miguel Ángel Palacios Ortiz, ¿qué papel jugó el expresidente Adolfo Ruiz Cortines en el asesinato de Carranza? Bueno, pregunta complicada. En principio, Ruiz Cortines está en Veracruz. En principio, Ruiz Cortines había sido un joven burócrata que había colaborado tanto con el gobierno de cuando se estableció en Veracruz como con el gobierno de ocupación norteamericana. Esa es una de las acusaciones que se le hacen. Y bueno, la otra cosa es que Ruiz Cortines era muy cercano a Jacinto Treviño, que desconoció a Carranza y tomó a la rebelión. Ese es el papel fundamental de Adolfo Ruiz Cortines. Brenda Catalán. Entonces, con esto se confirma la teoría que Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta fueron los asesinos intelectuales de la muerte de Carranza. Sí, eliminando a Adolfo de la Huerta. Yo no veo a Adolfo de la Huerta con la personalidad como para planear algo así. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles eran más duros, aunque si Carranza hubiera aceptado el salvoconducto que le fue enviado y se hubiera ido al extranjero, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se hubieran quedado más que complacidos. Lo que pasa es que Carranza alega que nunca le llegó con seriedad ese salvoconducto. Flavio Aguilar García, ¿cuál sería el legado de Venustiano Carranza hoy en día? Bueno, yo creo que tiene muchos legados, pero el más importante, a mi modo de ver, es el mensaje de que incluso una revolución no es meramente caos, no es meramente violencia. Una revolución también trae en su seno una propuesta de una alternativa, de un Estado nuevo. En ese sentido, Carranza fue un hombre que, conociendo el antiguo régimen, conociendo el porfiriato, pudo transitar y presentarnos una posibilidad de revolución mexicana, no necesariamente radical, sí muy progresista, nacionalista, pero sobre todo una revolución fundamentada en disposiciones legales, esto es, con un programa legal gubernativo y no simplemente violencia. Ese, a mi modo de ver, es el legado fundamental de Carranza. Maggie C., ¿por qué los constituyentes no lo apoyaron en su momento y a posteriori? No sé a qué se refiera. Cuando concluyen los debates del Congreso Constituyente, hay que ver las actas del Congreso. Es que hay que ir a las fuentes primarias. Y cuando se da por concluido el Congreso Constituyente, los diputados que están en el teatro lanzan gritos de viva a Carranza. Y bueno, lo que sucedió después es que en los 30 se trató de otorgarle la paternidad de algunos artículos a Álvaro Obregón, pero yo creo que así como hoy tuvimos la noticia del análisis de la camisa de Carranza por el Servicio Médico Forense, hace 3 años, con las conmemoraciones del centenario de la Constitución de 1917, debió haber quedado muy claro, a mi modo de ver quedó clarísimo, que la Constitución
fue una idea de Carranza, fue convocada por Carranza, fue organizada por Carranza. Él controló hasta donde es posible todas las votaciones internas, el ritmo de las sesiones y la promulgación de la Constitución. Que había artículos que no le gustaban del todo, sí, pero esos artículos que no le gustaban del todo fueron hechos por carrancistas tan cercanos como Francisco J. Múgica. Entonces yo creo que sí, ya es el momento de desechar esta hipótesis absurda de que Obregón era el responsable de los artículos más radicales de la Constitución. La Constitución fue hecha por constitucionalistas. Esto es, el constitucionalismo es un concepto más amplio, incluye carrancistas, incluye obregonistas, pero si uno ve, la mayoría de los diputados constituyentes en Querétaro eran funcionarios del gobierno de Carranza. Así que no me cabe la menor duda que la Constitución fue obra de él. Gabriela Gutiérrez Montiel, la historia de México sería diferente si los grupos de élite hubieran interactuado con la sociedad civil. Bueno, el término sociedad civil es como más contemporáneo, aunque sabemos que algunos clásicos como Ferguson lo utilizaron desde el siglo XVIII. Yo diría que una vez vencidos el villismo y el zapatismo, Carranza debió haber hecho concesiones sociales. Pero el hubiera no se conjuga en historia y los historiadores no debemos regañar a los muertos. Entonces, hasta ahí concluyo. Angelina Conde, entonces Madero y Carranza eran una élite que pesaba por su visión de poder y los revoluciones zapatistas tenían popularidad y eran líderes, pero no sabían cómo manejar un país. Bueno, pues en cierto sentido aceptaría. Villa y Zapata no tenían una visión de Estado, no tenían una visión internacional, no entendían los resortes económicos de un país, tenían otras virtudes y hicieron otras aportaciones a la Revolución Mexicana. Pero sin lugar a dudas yo no los veo como jefes de Estado, y de hecho nunca lo fueron. Zapata tenía una visión pueblerina y Villa pues había estado más bien en los lindes entre la vida delincuencial y la vida pueblerina. Ahora, gracias a ellos dos, la Revolución Mexicana tuvo ingredientes contingentes populares. Gracias a Villa, la Revolución Mexicana tuvo un nacionalismo popular. Gracias a Zapata, la Revolución Mexicana tuvo ingredientes agrarios. Entonces, de ninguna manera los estamos aquí haciendo a un lado. Simplemente lo que yo digo es que no tenían la personalidad, los conocimientos, la formación para ser jefes de Estado. De hecho, Madero la tenía y por eso fracasó. Carranza sí que la tenía, Carranza sí que fue un jefe de Estado que llevó a término su proyecto. Sebastián Iriarte, de poder escoger un solo libro, ¿cuál sería el mejor para entender este periodo de la historia? No, es muy difícil esa pregunta. Si se refiere a la muerte de Carranza, cuando dice este periodo de la historia, a la revuelta de Agua Prieta yo le diría, pero si la pregunta es más general alrededor de la Revolución Mexicana, pues la bibliografía es inmensa, es prácticamente infinita. Además, yo estaría inclinado a recomendar mis propias publicaciones y eso sería de un mal gusto y de una majadería insoportable, cosa que no voy a hacer. Aquí está un AIT. Por mandato deseo de Carranza se fabrica armamento en México. Él creía que podía tener la soberanía sin dicha. ¿Podría comentar algo? Sí, esto es clarísimo. Y lo dice Luis Cabrera. Luis Cabrera fue uno de los acompañantes de Carranza y él rápidamente publicó en el Excelsior artículos no tanto preocupado por acusar de quién había sido el asesino, sino por hacer una evaluación sobre las aportaciones históricas de Carranza. Y entonces aquí respondo a quienes habían preguntado hace unos minutos por el legado histórico de Carranza. El libro de Luis Cabrera, publicado en 1920, pero reeditado posteriormente, se llama La herencia de Carranza. Y en uno de sus capítulos señala que la Revolución Mexicana pues dependía en buena medida del mercado de armas y municiones de Estados Unidos. Obviamente el mercado de armas y municiones europeo pues se canceló con el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Y luego también se nos complicó mucho el adquirir armamento y municiones norteamericanas cuando fue el ataque a Columbus y la expedición punitiva, y sobre todo cuando Estados Unidos ingresó como país beligerante a la Primera Guerra Mundial. Entonces Carranza decidió crear los establecimientos fabriles y militares, le daba mucha importancia. Carranza decía, y sobre todo Luis Cabrera dice que Carranza decía, que quien maneje el mercado de armas y municiones, pues va a determinar el resultado de la Revolución Mexicana. Carranza le daba mucha importancia a los establecimientos fabriles y militares, los visitaba a diario, no era fábrica de armas, era taller de reparación de armas y fábrica de municiones. Y puso al frente de los establecimientos fabriles y militares a un hombre muy cercano a él, Alfredo Breceda, que por cierto fue uno de los que no se presentó a la estación de Buenavista y ya no acompañó a Carranza, y Carranza quedó muy dolido, hay testimonios de que lo dijo, ya no lo acompañó en el trayecto a Tlaxcala-Antón. Diego Uribe Bustamante considera un punto en común entre Carranza y Madero ser buenos candidatos de oposición y al llegar a poder tener dificultades para concretar sus ideas. Señor Diego Uribe Bustamante, no entiendo muy bien su pregunta. Si dice usted, considera un punto en común entre Carranza y Madero ser buenos candidatos, yo diría, a ver, no es lo mismo ser un candidato que ser un gobernante. Hay quienes pueden ser magníficos candidatos y luego no ser buenos gobernantes. Este fue el caso de Madero. Madero, a mi modo de ver, no fue un buen presidente. Tendríamos que dar otra charla para llegar a esta conclusión, para justificarla, para argumentarla. Y podríamos decir de Carranza lo contrario. Carranza era un hombre poco carismático, generaba respeto, sí, que es muy importante entre los gobernantes, pero resultó ser no solamente un político muy hábil durante el periodo de la primera jefatura de la lucha contra Huerta, de la lucha contra la convención, sino que resultó un auténtico estadista en el manejo de las relaciones diplomáticas durante la expedición punitiva, la convocatoria a la Constitución de 17. En fin, yo creo que Carranza es el único de todos los gobernantes de la Revolución Mexicana al que se le puede dar el adjetivo calificativo o el nombre de estadista. Leticia López Yáñez, ¿dejó herederos don Venustiano Carranza? A ver, doña Leticia, yo sí trato de deslindar este tipo de información, porque si no tuvieron participación en la vida pública sus hijos e hijas, la verdad, para mí, entonces, si no tienen un papel histórico, no son objeto del material de los historiadores. Si se tratara, por ejemplo, de una monarquía en donde los herederos son importantes, sí, pero no es el caso. Pero le voy a contestar, a pesar de que soy partidario de que la vida privada es privada y la vida pública debe ser pública. Esa es, a mi modo de ver, una de las mejores definiciones que yo he leído de democracia. Carranza tuvo dos familias, uno con doña Virginia Salinas, de allá de su tierra, con la que tuvo dos hijas, Virginia y Julia, una de ellas casada con Cándido Aguilar, militar de la Revolución Mexicana. Y luego sé que tuvo una familia en Querétaro donde tuvo únicamente hijos hombres. Eran muy chicos cuando vino este asunto de la muerte de Carranza, y la verdad es que no he tenido contacto alguno con ellos, y la verdad es que como historiador no busco la información familiar porque siempre y comprensiblemente, con todo respeto, pues es una visión con una carga familiar muy fuerte. Entonces prefiero mi interpretación de historiador neutro, pero respondiendo a su pregunta, sí tuvo dos familias, una en Coahuila y otra en Querétaro, si no estoy mal informado. Javier Fernández, del estado de Veracruz, Secretaría de Cultura de Coahuila, saludos desde Coahuila. Isabel Ángeles desde Querétaro, Verónica Moreno, saludos desde España. Carlos Javier, saludos desde la Ciudad de México. Gabriel Ramos Huerta, desde Tijuana. Jorge Calles, desde Ohio. Alejandro Cuevas, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gerardo Torres, González Torres, Querétaro. Y muchos más, Vianney Cholot, del Estado de México. César Armando, saludos César,
presidente del Colegio Mexiquense, Araceli Torres desde Puebla, en fin, es un placer dar una conferencia en el Colegio Nacional para un público tan interesado en cuestiones históricas. Sus preguntas me hicieron sudar más que la conferencia misma, y me imagino que ya no hay más preguntas. Por ahí estaba Humberto Molina también mandando mensajes, en fin. A todos ustedes, amigos, mi agradecimiento, el compromiso del Colegio Nacional para seguir dando conferencias mediante esta plataforma todo lo largo de esta emergencia nacional. Recuerdo, mañana Rodríguez disertará sobre Newton y la peste negra. Le deseo la mejor de las suertes, la va a tener, es un extraordinario científico, un gran astrónomo. Y yo me permito anunciarles, invitarlos, perdón por aprovecho esto, pero el próximo, no mañana, sino el siguiente viernes, viernes 29, en este ciclo que está organizando mi buen amigo Antonio Lascano sobre la pandemia, pues me permitió intervenir con una conferencia que va a ser el próximo viernes 29 a esta hora, sobre las epidemias durante la Revolución Mexicana, que fueron básicamente tifo, prácticamente endémica, todos los años hubo tifo, pero sobre todo hablaré de la influenza española de 1918 y parte de 19. Así que eso será próximo viernes 29, de mañana en 8, como decimos en México, a la misma hora 6 de la tarde. No sé si con esto ya damos por cerrada la sesión. Pido consultas ahí al Colegio Nacional. Juan Carlos, ¿qué hacemos? Entonces, me despido, amigos, de verdad. Muchas gracias. Hoy tienen como descarga gratuita un libro mío, Perdón, no fue decisión, no me gusta hacer estas cosas, pero tiene que ver con la pregunta de alguno de ustedes. Me concentro en el papel de Carranza en el constituyente de 1916-17, en todo el proceso de convocatoria hasta la promulgación de la Constitución de 17, está en este libro que hoy se ofrece en descarga gratuita. Amigos, muchísimas gracias a nombre del Colegio Nacional, siempre comprometidos con mexicanos y mexicanas interesados en la cultura, en la ciencia, en la historia, comprometidos con el Estado mexicano, y los invitamos entonces a seguir. Va a haber muchas conferencias a lo largo de estas semanas, pero tengo aquí en pantalla mañana la peste negra, Newton y la peste negra con Luis Felipe Rodríguez, y el próximo viernes 29, otra vez, como dicen los cursis, el de la voz, hablando de las epidemias de la Revolución Mexicana. De verdad, muy, muy buenas tardes y les deseo salud, salud y salud a lo largo de esta terrible, pues, amenaza que nos tiene de verdad con el corazón partido. Hasta la próxima, amigos.